En una galaxia donde las especies más fuertes luchan por dominar, los humanos están a punto de superar todas las expectativas, demostrando que la verdadera fuerza no proviene del tamaño ni del poder, sino de sobrevivir en un mundo mortal. Mira cómo baten récords, dejan atónitos a los alienígenas y redefinen lo que significa ser imparables. ¿Están listos para esto?, dijo Maddax, un humano fornido y de hombros anchos, sonriendo de oreja a oreja mientras ajustaba la correa de su cinturón de pesas. Su voz resonó en la bulliciosa arena, donde el aire vibraba con emoción. Alienígenas de todas las formas y tamaños, de especies conocidas por prosperar en los ambientes más duros, llenaban el enorme anfiteatro, esperando que comenzaran las primeras pruebas de fuerza galácticas. Junto a Maddax, Lía se quebró los nudillos. Lista. Nací lista, dijo con una sonrisa burlona, escaneando la competencia. Aunque parecía pequeña comparada con las imponentes figuras alienígenas a su alrededor, la pura confianza que exudaba bastaba para atraer algunas miradas curiosas. El evento de fuerza galáctica era la competencia más esperada en el universo conocido, reuniendo especies de cada rincón de la galaxia para probar su cruda capacidad física. Este año, por primera vez, los humanos habían sido invitados a unirse. Un pequeño equipo de lo mejor de la Tierra estaba al borde de la arena, junto a competidores de planetas con nombres impronunciables para la lengua humana. Los alienígenas no ofrecieron grandes bienvenidas ni comentarios condescendientes. En cambio, simplemente consideraron a los humanos con una mezcla de curiosidad y anticipación. Nadie sabía qué esperar. Algunos de los competidores más grandes, seres con músculos tan densos que parecían tallados en piedra sólida, simplemente asintieron en reconocimiento, como atletas a punto de entrar en una competencia seria. Karnak, una criatura masiva cubierta de lo que parecían escamas esmeralda, se alzaba sobre los humanos. Sus antebrazos se flexionaban sin esfuerzo mientras se estiraba. «Va a ser buena», rugió, su voz vibrando en el aire. «He oído historias sobre su planeta». Maddax levantó una ceja, pero su sonrisa nunca se desvaneció. «Has oído historias, nosotros la vivimos». A través de la arena, las pantallas cobraron vida, mostrando la alineación de desafíos. Primero, los pilares de resistencia, una prueba brutal diseñada para medir la resistencia y la tolerancia al dolor. Cada competidor tendría que levantar masivos pilares de piedra sobre sus hombros y llevarlos a través de la arena, luchando contra la gravedad y el agotamiento todo el camino. Lía le lanzó una mirada de reojo a Maddax. «¿Crees que esos alienígenas alguna vez intentaron llevar 6 bolsas de la compra en un viaje porque eran demasiado perezosos para volver por una segunda ronda?» Maddax rió. «Supongo que no». Inclinó la cabeza hacia Drabón, uno de los organizadores del evento y un anciano respetado de la especie Silin. La voz de Drabón resonó por la arena, dando la bienvenida oficialmente a los competidores. «Es un gran honor ser testigos de la fuerza de las especies más formidables de la galaxia», comenzó Drabón, su visaje azul solemne, pero había un brillo de emoción en sus ojos. «Que comience el primer desafío». Los competidores se movieron hacia sus lugares designados. Lía rebotaba en sus dedos de los pies, observando el masivo pilar frente a ella. Para cualquiera que observara, parecía imposible que alguien de su tamaño pudiera siquiera moverlo. Pero Lía no era cualquiera. Le lanzó una mirada a Maddax y movió los labios diciendo: «Mira esto». El silbato sonó. El caos estalló. Los alienígenas gruñían mientras levantaban sus pilares, cada uno luchando bajo el peso de las monstruosas piedras. Karnak, con sus antebrazos, parecía tener una ventaja, levantando su pilar alto y avanzando con poderosos pasos. Otros competidores avanzaban a velocidades variables, pero la multitud estaba fijada en los humanos. Lía no solo levantó su pilar, lo arrebató en un movimiento ágil, su pequeña figura moviéndose con la facilidad de alguien que había hecho esto miles de veces. La multitud colectivamente contuvo la respiración. Maddax siguió su ejemplo, levantando su pilar y trotando como si fuera otro día en el gimnasio. «¿Me estás tomando el pelo?». Una voz chisporroteó desde una de las secciones de espectadores, seguida por risas contagiosas. «Están llevando eso como si fuera una corrida a Costco». Lía guiñó un ojo a la cámara de un dron mientras pasaba junto a un alienígena que luchaba por levantar su pilar más de un pie del suelo. «¿Necesitas una mano con eso?», bromeó, atrayendo aplausos de los humanos y algunas risas amistosas de competidores cercanos. Karnak,
que había estado avanzando de manera constante, lanzó una mirada de reojo a Lia mientras ella lo pasaba con facilidad casual. Su expresión era ilegible, pero había algo parecido a una sonrisa en su rostro reptiliano. Impresionante, murmuró. Lia sonrió, sin sudar ni un poco. Nos dicen eso a menudo. A medida que se acercaban a la línea de meta, estaba claro quién lideraba. Maddax no estaba muy atrás, y algunos de los alienígenas habían logrado mantener el ritmo, pero Lia iba millas por delante. Dejó caer su pilar con un golpe satisfecho y estiró los brazos como si acabara de terminar un trote ligero. Maddax dejó caer su pilar justo después, respirando un poco más fuerte, pero aún sonriendo. Diría que eso fue un buen calentamiento. La arena estalló en aplausos y hasta los espectadores alienígenas, inicialmente silenciosos en su observación, comenzaron a animar. No habían subestimado a los humanos, pero definitivamente no esperaban esto. Dron, observando desde un costado, se permitió una pequeña sonrisa. Los humanos acababan de demostrar su valía en el primer ensayo, y por cómo iban las cosas, apenas estaban comenzando. El próximo evento, el guantelete de gravedad, no se trataba solo de fuerza, sino de resistencia bajo una presión aplastante. Los competidores serían colocados dentro de cámaras donde la gravedad artificial aumentaría de manera constante hasta que incluso los competidores más duros fueran aplastados contra el suelo. El objetivo era mantenerse de pie el mayor tiempo posible. Maddax y Lia se pararon en sus cápsulas designadas, observando mientras otras especies se posicionaban. Karnak rodó sus hombros, sacudiendo la tensión mientras entraba en su cámara al lado de él. Ulex, una criatura con piel metálica y extremidades delgadas, se estiraba en anticipación. La especie de Ulex prosperaba en gravedad pesada, sus cuerpos densos, similares a máquinas, estaban construidos para tal evento. ¿Lista para Maddax? Preguntó Lia, su voz juguetona. Quiero decir, has estado saltándote el día de piernas, ¿verdad? Maddax rió. Yo inventé el día de piernas. Los competidores fueron sellados en sus cápsulas, y un zumbido profundo resonó por la arena mientras los generadores de gravedad se encendían. La multitud se inclinó hacia adelante en sus asientos, la pantalla sobre la arena mostraba a cada concursante dentro de su cámara de gravedad con una lectura en vivo de la fuerza gravitacional actual. Lia tocó sus dedos en sus muslos, esperando que comenzara la diversión. A medida que los niveles de gravedad comenzaban a aumentar, su expresión no cambiaba, era como si estuviera esperando el remate de un chiste. A su alrededor, los competidores alienígenas comenzaron a sentir la tensión. Incluso Karnak, construido como una fortaleza, flexionó sus músculos, frunciendo el ceño en concentración cuando la gravedad alcanzó 5 veces el nivel estándar galáctico. Ulex parecía relajado, su cuerpo metálico brillando bajo la presión. Otros competidores, sin embargo, ya empezaban a flaquear. Varios, conocidos por su agilidad más que por su fuerza, ya estaban abandonando a medida que la gravedad aumentaba. Maddax, por otro lado, había adoptado una postura que solo podía describirse como casual. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Dijo en voz alta, suficiente para que su voz se transmitiera por los micrófonos del estadio. A esa vez que intenté pasar por una de esas puertas giratorias demasiado rápido y me golpeé en la cara. Lia se rió, aunque su expresión nunca flaqueó a medida que la gravedad aumentaba. Los espectadores que observaban desde las gradas comenzaron a murmurar entre ellos. Los humanos no solo estaban sobreviviendo, estaban dominando. Los niveles de gravedad seguían subiendo, pero Lia parecía como si pudiera estar haciendo fila en un parque temático con 10 veces la gravedad normal. Las especies más débiles ya habían cedido. Karnak ahora sudaba, sus rodillas doblando ligeramente mientras luchaba por mantenerse erguido. Ulex seguía compuesto, aunque la tensión se mostraba en cómo su marco metálico vibraba bajo la fuerza. Pero Lia parecía aburrida. Vamos, dijo, más para sí misma que para alguien más. Esto se está poniendo vergonzoso. La multitud de espectadores alienígenas se estalló en carcajadas. No se reían de ella, se reían asombrados. Los competidores humanos no solo eran fuertes, estaban haciendo que pareciera fácil. Los otros competidores alienígenas, incluso los espectadores, no podían comprenderlo. A 12 veces la gravedad galáctica, un competidor de la especie Glarx,
un ser gelatinoso y translúcido con cientos de extremidades, se desplomó al suelo con un chapoteo poco ceremonioso, abandonando de inmediato. Esto provocó un gemido compasivo de la audiencia. Lia sofocó un bostezo. ¿Esto está roto? Bromeó. Siento que al menos debería estar un poco jadeante ahora mismo. La multitud rugió en aprobación. Incluso los competidores que aún resistían tenían que admitir que era impresionante. Karnak, respirando pesadamente, le dio una mirada de respeto a través de la ventana de su cápsula. Ulex, aunque claramente luchando, sonrió, su rostro metálico crujiente mientras se contorsionaba en algo parecido a una sonrisa. A 15 veces la gravedad normal, los competidores restantes comenzaron a caer como moscas. Ulex finalmente cedió, el chirrido de sus articulaciones metálicas convirtiéndose en un chirrido antes de que colapsara en el suelo de su cámara. Karnak, con sus 4 brazos temblando bajo el peso de la fuerza gravitatoria, aguantó unos momentos más, pero incluso él no pudo resistir la presión aplastante. Y aún así, Lia permanecía. La gravedad alcanzó su punto máximo, 20 veces el estándar galáctico. Los organizadores del evento habían pensado que este sería un punto en el que nadie podría continuar, pero Lia estaba allí, cruzada de brazos, un pie golpeando el suelo con impaciencia. Drabón, observando desde su posición cerca del panel de control, dejó de parpadear por completo. Carraspeó, inseguro de qué hacer. La prueba había terminado, excepto que, al parecer, no para Lia. Ella tocó la ventana de su cámara y hizo un gesto con la mano, pretendiendo revisar su reloj. ¿Podemos terminar esto o debería traer un libro la próxima vez? La arena estalló. Los alienígenas, que nunca habían interactuado con humanos antes, que habían pasado toda su vida creyendo que su propia especie era la cima de la evolución física, se encontraron jadeando y riendo. Incluso el normalmente estoico Karnak soltó una risa ronca. A medida que la gravedad volvía a la normalidad, Lia salió de su cámara sonriendo. Eso fue divertido, dijo, secándose una gota de sudor inexistente de la frente. Maddax salió de su cápsula un momento después, estirándose y quejándose dramáticamente, aunque había aguantado casi tan bien. Hombre, eso fue duro, bromeó Maddax, doblándose hacia atrás con un esfuerzo exagerado. La próxima vez, hagámoslo con una de esas mantas pesadas de la Tierra, ¿sabes? Las que pesan como 20 libras. Básicamente, eso fue lo que sentí. Drabón se acercó a ellos, claramente sin palabras. El resto de los competidores alienígenas aún estaban recuperando el aliento, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Parece que los humanos tienen una relación única con la gravedad, dijo, tratando de mantener su compostura. Lia se encogió de hombros, pretendiendo sacudirse algo de polvo del hombro. No es gran cosa. La Tierra tiene sus peculiaridades. Maddax se inclinó y agregó en un susurro teatral. Sí, la gravedad es solo una de las cosas con las que luchamos. ¿Alguna vez has intentado aparcar en paralelo en el centro de Nueva York? Eso sí que es una verdadera prueba de fuerza. La risa de la multitud llenó la arena una vez más, y esta vez, incluso los espectadores alienígenas más serios no pudieron contenerse. Los humanos no solo habían batido récords, lo habían hecho con tanta facilidad y humor que era imposible no estar entretenidos. A medida que los humanos caminaban de regreso a su lado de la arena, los competidores alienígenas intercambiaban miradas. No cabía duda de ello, estos humanos no solo eran fuertes, eran peligrosos de una manera que nadie había esperado. Pero la competencia estaba lejos de terminar. A medida que los competidores se movían hacia el próximo evento, los murmullos se esparcían por la arena como un incendio forestal. La dominancia de los humanos en el guantelete de gravedad había cambiado el tono de toda la competencia. Los espectadores alienígenas, que habían comenzado con nada más que curiosidad, ahora debatían activamente lo que acababan de presenciar. Karnak, aún frotándose los brazos adoloridos, se inclinó hacia uno de sus compañeros competidores, un alienígena peludo de 6 ojos llamado Borex, cuya especie provenía de un planeta de alta gravedad. ¿Alguna vez has visto algo así?, preguntó, su voz retumbando con incredulidad. Borex parpadeó sus 6 ojos a la vez, su pelaje ondulando en agitación. No en todos mis ciclos, admitió. Simplemente lo tomaron a la ligera como si ni siquiera lo estuvieran intentando. Mientras tanto, en las gradas,
Las discusiones habían tomado un giro hacia lo absurdo. Alienígenas de varias especies estaban formulando teorías descabelladas, cada uno tratando de dar sentido a cómo los humanos no solo habían sobrevivido, sino que habían destacado en condiciones que habrían aplastado a casi cualquier otra persona. Deben tener algún tipo de implantes biomecánicos, dijo Taron, un alienígena delgado y fibroso de la especie Orbach, conocida por su precisión y experiencia técnica. Claramente, estaba luchando por racionalizar lo que acababa de presenciar. No hay manera de que cuerpos orgánicos puedan manejar tanta gravedad sin ayuda. Al lado de él, Garnax, un alienígena robusto con apéndices tentaculares en lugar de piernas, agitó una extremidad despectivamente. Implantes no, tienen que tener algún tipo de compuesto químico raro en sus músculos, tal vez algo como acero líquido. Taron rodó los ojos, o al menos los puntos brillantes en su cara que servían como ojos, que se atenuaron momentáneamente. ¿Acero líquido? ¿En serio? ¿Por qué alguien querría metal en sus músculos? Eso no tiene sentido. Bueno, ¿cuál es tu explicación entonces, genio? Replicó Garnax. Levantaron esos pilares como si no fueran nada y ni hablemos de las cámaras de gravedad. ¿Crees que simplemente nacieron así? Taron vaciló. Tal vez. Cerca de ellos, dos alienígenas más habían entrado en su propio debate acalorado. Frix, un alienígena bajo y robusto con 4 brazos, agitaba todos dramáticamente mientras discutía con Jintax, una criatura alta con apariencia de insecto cuyo exoesqueleto brillaba bajo la luz artificial de la arena. Obviamente están usando algún tipo de manipulación de energía, insistió Frix, su voz aguda. Los humanos deben haber encontrado una manera de controlar los campos gravitatorios a su alrededor. Eso es cómo pudieron pararse tan fácilmente en el guantelete. Jintax hizo clic con sus mandíbulas en frustración. Eso es ridículo. Si tuvieran ese tipo de tecnología, no la estarían desperdiciando en competencias deportivas, estarían gobernando la galaxia. Frix levantó las 4 manos. Entonces, ¿cuál es tu teoría? Jintax se detuvo un momento, considerando. Creo que simplemente están construidos para esto. Viene de su planeta. Vienen de un mundo de muerte, ¿verdad? Tal vez han evolucionado para manejar condiciones extremas. Frix le dio una mirada escéptica. ¿Así que estás diciendo que simplemente viven así? ¿Por qué no? Quiero decir, ¿has oído hablar de la Tierra? Es básicamente una trampa mortal constante, volcanes, terremotos, depredadores salvajes, patrones climáticos locos, y, al parecer, todos juegan algún tipo de deporte donde corren unos contra otros a toda velocidad y se tumban al suelo por diversión. Lo llaman fútbol. Los ojos de Frix se agrandaron. ¿Voluntariamente se golpean, a propósito? Jintax asintió solemnemente. A propósito. Y disfrutan de ello. Hubo una larga pausa mientras Frix procesaba esa información. Vale, eso es una locura. De vuelta en el piso de la arena, Maddax y Lia podían escuchar fragmentos de las especulaciones salvajes que ocurrían en las gradas, pero no les prestaban mucha atención. Estaban demasiado ocupados estirándose para el próximo evento. Lia se inclinó y susurró a Maddax. Escuché que uno de esos alienígenas dijo que tenemos metal en nuestros músculos. ¿Puedes creerlo? Maddax resopló. Sí, todos están tratando de idear alguna teoría loca para explicar por qué lo estamos aplastando. Escuché a uno decir que tenemos control sobre la gravedad. Lia rodó los ojos. Si pudiera controlar la gravedad, no estaría usando eso para levantar rocas. Estaría en casa, flotando en mi sofá, viendo maratones del The Office. Maddax se rió, sacudiendo la cabeza. Hay que amar cómo funcionan sus cerebros. Estamos haciendo todo esto y su primer pensamiento es que los humanos deben estar haciendo trampa. Lia asintió. Bueno, tenemos una ventaja injusta. Ah, ¿sí? Maddax levantó una ceja. ¿Cuál es? Crecimos comiendo alimentos procesados y sobreviviendo a base de cafeína, dijo Lia, su voz goteando con seriedad fingida. Después de eso, nada puede rompernos. A medida que la charla entre los competidores continuaba, Sylar, un alienígena de piel pálida de una raza de eruditos conocida como los Syrax, no pudo resistirse a involucrarse. Se acercó a Maddax y Lia, sus largos y delgados dedos golpeteando juntos pensativamente.
Si no les importa que pregunte, comenzó Sylar, su voz educada pero llena de curiosidad obvia, ¿cómo exactamente son capaces sus cuerpos de tales hazañas? Nuestros científicos han estudiado la Tierra, por supuesto, pero los límites físicos de su especie se asumían mucho menores. Maddox intercambió una mirada con Leah. Bueno, ya sabes, la Tierra está llena de sorpresas, dijo, rascándose la cabeza en confusión fingida. Quizás solo tenemos buenos genes. Leah sonrió. Probablemente sea el jarabe de maíz. Sylar parpadeó, claramente desconcertado. ¿Jarabe de maíz? Es una cosa humana, dijo Leah, restándole importancia con un gesto de la mano. Básicamente, es el combustible que hace que nuestros músculos hagan cosas locas. Sylar parecía estar a punto de hacer más preguntas, pero antes de que pudiera, la voz de Drabón retumbó por los altavoces, señalando el próximo evento, el guantelete de pruebas. Era un curso de obstáculos diseñado para poner a prueba no solo la fuerza sino también la agilidad, la resistencia y los reflejos. Estaba destinado a ser un desafío bien redondeado para los atletas de élite de la galaxia. A medida que los competidores se dirigían a la línea de salida, Sylar se quedó un momento más, aún claramente tratando de procesar la conversación extraña. Jarabe de maíz, murmuró para sí mismo mientras caminaba. Fascinante. Leah le lanzó a Maddox una sonrisa traviesa. ¿Crees que acabamos de cambiar el curso de la nutrición alienígena para siempre? Maddox se encogió de hombros, una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro. Si empiezan a importar Pop-Tarts al mercado galáctico, sabremos por qué. Los dos se alinearon en la línea de salida, rodeados de competidores de docenas de especies, todos listos para la siguiente ronda. La multitud había quedado en silencio, con anticipación. La especulación se había calmado, reemplazada por algo más, respeto. Si bien los alienígenas no podían explicarlo, ahora sabían que los humanos no debían subestimarse. La voz de Drabón resonó nuevamente, dando inicio al guantelete de pruebas. Este no era un juego, un extenso y variado circuito de obstáculos repleto de trampas, cambios de gravedad y desafíos físicamente exigentes, diseñado para romper incluso a los competidores más fuertes. Cada sección probaba un aspecto diferente de la capacidad física, agilidad, reflejos, fuerza y resistencia, considerado por los atletas más destacados de la galaxia como la prueba definitiva de habilidad. Leah se agachó en la línea de salida, rebotando ligeramente sobre la punta de sus pies, mientras Maddox estiraba los brazos detrás de su cabeza. A su alrededor, los competidores hacían su propia preparación final. Skrull, un competidor delgado de un mundo de alta gravedad, flexionaba sus alargadas extremidades, vibrando con energía nerviosa. Drax, un gigante cubierto de placas de armadura de obsidiana, crujía los nudillos, sus ojos rojos brillantes enfocados hacia adelante. Pocos hablaban mucho, el aire zumbaba con tensión y concentración. A pesar de las bromas previas, esto era en serio. Un tono resonante y bajo marcó el inicio de la carrera. Leah salió disparada como una bala, su forma ligera adelantándose al grupo mientras se aproximaba el primer obstáculo, un campo de cuchillas giratorias que se movían en patrones impredecibles. Leah zigzagueaba a través de ellas, esquivando y tejiendo con la facilidad de alguien que esquiva a un peatón lento en una calle concurrida de Nueva York. Detrás de ella, Maddox no se molestaba en la delicadeza, simplemente se abría paso, cronometrando sus movimientos lo justo para evitar los bordes más afilados, sonriendo mientras sus robustos brazos absorbían los impactos. He visto peores en la fila de seguridad del aeropuerto. Gritaba por encima del hombro, provocando algunas risas de la multitud. El curso se intensificaba rápidamente, había muros para escalar, resbaladizos con un gel alienígena que dificultaba el agarre, y trincheras para saltar que se desplazaban tan pronto como los competidores saltaban sobre ellas. Algunos alienígenas se apoyaban en sus adaptaciones especializadas. Aixa, un ser gelatinoso, simplemente absorbía los impactos, rebotando contra las paredes y reformándose, mientras que Selrix, un alienígena de múltiples patas que se parecía a una araña gigante, usaba sus patas para escalar ágilmente los obstáculos. Leah, sin embargo, enfrentaba todo con pura audacia humana. Golpeaba el muro a toda velocidad, resbalaba, se atrapaba a mitad de deslizamiento, luego se lanzaba hacia arriba nuevamente con un gruñido, impulsándose sobre la cima. Al aterrizar, echaba un vistazo alrededor, notando cómo otras especies luchaban por mantener el ritmo.
Skrull se había enredado en las cuchillas giratorias, mientras que las placas de armadura de Drax eran demasiado voluminosas para navegar por las secciones estrechas. Algunas de las especies más ágiles lograban mantenerse cerca de Leia, pero los humanos estaban dominando. Detrás de ella, Maddax alcanzaba con una serie de saltos impresionantes, su amplio pecho jadeando, pero su sonrisa nunca desvaneciéndose. «Realmente deberían hacer esto más difícil», murmuró, mirando hacia el próximo desafío, una plataforma de cambio de gravedad diseñada para desorientar el equilibrio de los competidores. La plataforma comenzó a tambalearse impredeciblemente tan pronto como Leia se subió, cambiando la gravedad hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Para cualquier otro, era una pesadilla de física desorientadora, pero Leia se movía como si hubiera pasado toda su vida navegando por terrenos inestables. «¿Alguna vez has intentado pararte en el metro durante la hora pico?», dijo con una risa, saltando de una plataforma en movimiento a otra. «Eso sí que es entrenamiento de equilibrio». Maddax la seguía de cerca, manejando los cambios de gravedad con más fuerza bruta que gracia. «Te diré que», jadeó, saltando de plataforma en plataforma. «Estoy empezando a extrañar los atascos de tráfico en la Tierra. Al menos allí podía sentarme». A medida que los humanos avanzaban a través del curso, los competidores alienígenas comenzaban a desacelerar. Incluso los más fuertes entre ellos, como Drax y Karnak, luchaban por mantener el ritmo. La variedad de desafíos, cada uno diseñado para explotar una debilidad diferente, estaba pasando factura. Pero Leia y Maddax, ellos prosperaban. Leia alcanzó la sección final del curso, una escalada vertical por una serie de cuerdas móviles y retorcidas. Para la mayoría de los competidores, era la prueba definitiva de resistencia. Para Leia, era solo otro día. Agarró una cuerda y se impulsó hacia arriba, mano sobre mano, sus pies pateando el costado de la pared para ganar impulso. Maddax, justo detrás de ella, optó por un enfoque más directo, agarró dos cuerdas y se izó hacia arriba, los músculos abultándose mientras ascendía como un orangután sobredimensionado. A medida que Leia se acercaba a la cima, echó un vistazo hacia abajo a la competencia. La mayoría de los alienígenas estaban ahora lejos detrás, luchando con obstáculos que hacía tiempo habían dejado de desafiar a los humanos. Incluso Karnak, cuya fuerza bruta había sido impresionante al principio, jadeaba por aire mientras trataba de navegar por las plataformas de gravedad. «Parece que estamos despejados», murmuró Leia en voz baja. Maddax la alcanzó justo cuando ella se balanceaba hacia la plataforma final. «¿Crees que se arrepientan de habernos invitado?», rió Leia. Solo están aprendiendo de qué están hechos realmente los habitantes de los mundos mortales». El término habitante de mundo mortal tenía peso en la comunidad galáctica, era una etiqueta otorgada a especies que evolucionaron en planetas tan hostiles y volátiles que la supervivencia misma era una batalla diaria. La mayoría de las especies veían a los habitantes de mundos mortales con un tipo de respeto cauteloso, sabiendo que los seres lo suficientemente resistentes para prosperar en tales condiciones no eran para tomar a la ligera. Pero hoy, Leia y Maddax estaban redefiniendo qué significaba eso. No se trataba solo de sobrevivir a entornos hostiles o depredadores peligrosos, se trataba de prosperar bajo presión, de encontrar humor en lo absurdo, de ganar en condiciones que quebrarían a otros. A medida que los dos humanos cruzaban la línea de meta, la arena estalló en una mezcla de aplausos, jadeos y silencio estupefacto. Los otros competidores aún estaban dispersos por el curso, muchos de ellos demasiado exhaustos para continuar. Leia y Maddax, sin embargo, parecían listos para otra ronda. De vuelta en las gradas, los espectadores alienígenas estaban perdiendo la cabeza. «Son imparables», murmuró un alienígena, sacudiendo la cabeza. «Te lo dije, es su planeta», susurró otro. «La Tierra debe ser una pesadilla». Cerca, Sylar, que había estado observando cada movimiento de los humanos con una mezcla de fascinación y horror, se volvió hacia un compañero erudito y dijo: «Esto no es casualidad. Los humanos están construidos para esto, han evolucionado para esto». El otro alienígena asintió lentamente. «Y nosotros pensábamos que eran solo una especie curiosa». En el piso de la arena, Leia tomó una larga respiración y estiró, sintiendo como los músculos de su espalda y piernas se relajaban. Miró a Maddax, que estaba bebiendo agua de una botella como si acabara de terminar un 5K casual. «Nada mal, ¿eh?», dijo ella, sonriendo.
Maddax se limpió la boca y se encogió de hombros. Podría haber sido peor. Estaba esperando una ronda final más difícil. Quizás la próxima vez deberíamos pedirles que incluyan un verdadero desafío. Lia alzó una ceja. ¿Qué tipo de desafío? ¿Cómo correr de un oso enojado mientras esquivas tornados? Maddax sonrió. Ahora eso sería más interesante. Los competidores restantes finalmente comenzaron a llegar, exhaustos pero decididos. Algunos miraban a los humanos con frustración, otros simplemente asentían con respeto silencioso. No se hablaba mucho, los humanos habían ganado su lugar, y todos lo sabían. Con la competencia concluida, Drabón avanzó para dirigirse a la arena. Sus ojos se desplazaban entre los competidores restantes y los dos humanos que estaban al frente del grupo. La multitud se quedó en silencio, ansiosa por escuchar sus palabras. Hoy, comenzó, hemos sido testigos de algo verdaderamente notable. La fuerza, la resistencia y la tenacidad pura de nuestros competidores nos han mostrado a todos la grandeza que reside dentro de cada una de nuestras especies. Su mirada se detuvo en Maddax y Lia un momento más de lo habitual. Pero creo que es seguro decir, continuó Drabón, su voz cargada de emoción, que la humanidad se ha probado a sí misma hoy de maneras que nunca anticipamos. Lia intercambió una mirada con Maddax, conteniendo una risa. Maddax le dio un pequeño codazo, susurrando. Te lo dije, estarían impresionados. Drabón alzó una mano, señalando el final de la competencia. Celebremos la fuerza de la galaxia y sigamos desafiando los límites de lo que creemos posible. La multitud estalló en aplausos, pero esta vez no era solo por el evento en sí, era por los humanos que les habían mostrado a todos de lo que eran capaces los habitantes de mundos mortales. A medida que los aplausos se apagaban y la mayoría de los competidores se dirigían a sus cuartos para la noche, el pabellón del evento post-competencia se convirtió en un lugar más relajado, donde los alienígenas de cada rincón de la galaxia se mezclaban e intercambiaban historias. Pero esa noche, un tema dominaba todas las conversaciones: los humanos. Lia se recostó contra un banco, tomando agua de una botella mientras observaba a los otros competidores. Maddax, sentado a su lado, devoraba algo que vagamente parecía un sándwich, aunque el brillo azul que emanaba sugería que no era exactamente comida terrestre. Esto está sorprendentemente bueno, murmuró entre bocados, ignorando cómo algunos alienígenas cercanos lo miraban con una mezcla de fascinación y ligero horror. Yo me quedo con mis barras de proteínas, dijo Lia, golpeando el costado de su paquete. La comida alienígena todavía me asusta. A través de la sala, las conversaciones sobre los humanos continuaban. Bor, el competidor alienígena peludo de 6 ojos que se había enredado con las cuchillas giratorias antes, se acercó a su compañero de competencia, Garnax, que todavía se rascaba la cabeza, o más bien, su rostro cubierto de tentáculos. No entiendo, murmuró Garnax. ¿Cómo pueden ser tan fuertes? No son tan grandes. Quiero decir, ni siquiera tienen extremidades adicionales. Bor parpadeó sus 6 ojos en secuencia. Quizás sea todo eso del mundo mortal, dijo, imitando la teoría anterior de Jintax. La Tierra suena como una pesadilla. Probablemente evolucionaron la resistencia solo para sobrevivir a sus desplazamientos diarios. Los tentáculos de Garnax se movieron pensativamente. Sí, pero aún así, pensarías que habríamos sabido si los humanos fueran tan fuertes. No hay manera de que hayan estado ocultando esto a la galaxia, ¿verdad? Cerca, Sylar todavía estaba profundamente en conversación con un compañero erudito de los Cyrax, claramente tratando de resolver el misterio él mismo. Desafía la lógica, dijo Sylar, frunciendo el ceño. Su musculatura, su resistencia, no coincide con nuestros datos sobre la fisiología humana. Su compañero asintió, ajustando las túnicas brillantes de su especie. Necesitaremos estudiar esto más a fondo. Tiene que haber algún factor evolutivo que hayamos pasado por alto. Maddax, escuchando esto desde su lugar en el banco, le dio un codazo a Lia. ¿Escuchaste eso? Piensan que somos algún tipo de experimento científico ahora. Lia rodó los ojos. Que lo descubran. Me gusta ser un misterio. Justo entonces, Karnak, el alienígena de escamas esmeralda con los 4 brazos masivos, se acercó a ellos. Había sido uno de los competidores más fuertes en los eventos iniciales, y a pesar de su derrota en las pruebas posteriores, no había amargura en su expresión. En cambio, parecía impresionado.
He visto muchos guerreros en mi tiempo, comenzó Karnak, su voz profunda resonando en el aire, pero ninguno como ustedes. Lo que hicieron hoy fue extraordinario. Maddax se limpió la boca y se levantó, imponente sobre la mayoría de los alienígenas cercanos, aunque todavía parecía pequeño al lado de Karnak. Se agradece, dijo con una sonrisa. Ustedes tampoco estuvieron nada mal. Karnak inclinó la cabeza, un signo de respeto. Su fuerza, su resistencia, no es solo física. Hay algo más. Ustedes ríen frente al peligro, incluso mientras lo conquistan. Lía, aún recostada en el banco, se encogió de hombros. Así estamos programados. Tienes que encontrar el humor, incluso cuando las cosas están difíciles. Te mantiene en marcha. Karnak cruzó sus antebrazos, considerando esto. Una lección valiosa. Quizás todos podríamos aprender algo de su gente. Lía y Maddax intercambiaron una mirada, y por un momento, ninguno dijo nada. Habían venido a esta competencia solo para probarse a sí mismos, pero parecía que habían hecho más que eso. Habían dejado una impresión profunda. A medida que las conversaciones continuaban, Drax, el masivo alienígena cubierto de armadura de obsidiana, se acercó, luciendo inusualmente pensativo para alguien tan imponente. No entiendo, dijo directamente, dirigiéndose a Maddax. ¿Cuál es su secreto? No hay manera de que simplemente entrenen más duro que el resto de nosotros. Maddax se rió, estirando los brazos sobre su cabeza. No hay secreto, hombre. Solo lidiamos con muchas cosas locas en casa. La Tierra es un lugar bastante caótico. Drax frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cómo animales salvajes? Lía se rió, sacudiendo la cabeza. Animales salvajes, seguro, pero es más que eso. Intenta pasar un lunes por la mañana en hora pico o lidiar con un jefe que no deja de enviarte correos electrónicos durante las vacaciones. Eso sí que forma el carácter. La confusión de Drax se acentuó. Eso no tiene sentido. Maddax se encogió de hombros. No tiene que tenerlo. Simplemente estamos acostumbrados a empujarnos, supongo. Siempre estamos averiguando cómo superar el próximo desafío, incluso cuando apesta. Lía sonrió. Sí, y cuando las cosas se ponen difíciles, solo nos miramos y decimos, podría ser peor. La expresión confundida de Drax no cambió, pero eventualmente asintió con la cabeza, aceptando. Veo. Creo. A medida que la noche avanzaba, los competidores alienígenas continuaban reflexionando sobre lo que había sucedido. Conversaciones sobre fuerza, adaptabilidad y lo que significaba ser un habitante de mundo mortal llenaban el aire. Los humanos habían redefinido la forma en que la galaxia los veía, ya no eran solo recién llegados al escenario galáctico, eran seres a tener en cuenta, formidables y curiosamente alegres en su enfoque ante la adversidad. Cuando la multitud se dispersó y la mayoría de los competidores se dirigieron a sus cuartos por la noche, Drabón, el anciano Saron y organizador del evento, se acercó a Lía y Maddax una última vez. Su rostro estaba tranquilo, pero había una cierta gravedad en sus ojos. Humanos, dijo Drabón, su voz baja, nos han enseñado algo hoy, no solo sobre la fuerza, sino sobre el espíritu. Lía alzó una ceja. ¿Espíritu? Drabón asintió. Sí, no se trata solo de cuánto puedes levantar o qué tan rápido puedes correr. Se trata de cómo te conduces a través del esfuerzo. Han convertido el dolor en risa y la dificultad en algo casi placentero. Eso es raro. Maddax se rascó la barbilla. Bueno, sabes, no somos muy de rendirnos. Drabón sonrió, claramente conmovido. Hubo una larga pausa y luego Drabón se volvió para irse, pero antes de alejarse, miró hacia atrás una última vez. Quizás todos deberíamos aspirar a ser un poco más como los habitantes de mundos mortales. Con eso, se alejó, dejando a Maddax y Lía solos en la arena vacía. Observaron cómo se iba, la gravedad de sus palabras asentándose sobre ellos. Lía soltó un largo suspiro, recostándose en el banco. ¿Sabes? Creo que acabamos de cambiar el juego, Maddax. Maddax, todavía masticando el último bocado de su sándwich alienígena brillante, asintió. Sí, y el próximo año tendremos que volver y defender ese título. Lía sonrió. Que venga. Traigan lo que tengan. Mientras las luces de la arena se apagaban y los sonidos de los competidores más grandes de la galaxia se desvanecían en la noche, una cosa era cierta,
los humanos habían llegado, y no iban a ir a ninguna parte. No solo eran fuertes, no solo sobrevivientes, sino habitantes de mundos mortales en todo el sentido de la palabra. Y eso concluye nuestra historia de hoy. Si has estado con nosotros hasta este momento, por favor, suscríbete y dale me gusta al vídeo, y mantente atento para más historias. Adiós, humano. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.